En los elegantes pasillos de cristal y acero del edificio corporativo más imponente de Guadalajara, donde los zapatos de cuero italiano resuenan contra el mármol pulido, y los trajes de diseñador son el uniforme diario, nadie esperaría encontrar a una mujer de 68 años con las manos callosas y el cabello plateado recogido en un moño sencillo, empujando discretamente un carrito de limpieza. Pero las apariencias, como Mariana Vázquez había aprendido a lo largo de sus años, pueden ser las máscaras más poderosas del mundo. Esta es la historia de una mujer que construyó un imperio desde las cenizas de la humillación, que transformó el dolor de la traición familiar en la fortaleza de una determinación inquebrantable, y que descubrió que a veces, para enseñar las lecciones más importantes de la vida, uno debe estar dispuesto a interpretar el papel más inesperado. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales del piso 23, cuando Mariana Vázquez ajustó su delantal azul marino y comenzó su rutina diaria. A sus 68 años, cada movimiento era preciso, calculado, resultado de décadas de experiencia que pocos en ese edificio podrían imaginar. Sus manos, marcadas por el tiempo pero firmes como el acero, sostenían el spray limpiador con la misma destreza con la que una vez firmó contratos millonarios. «Buenos días, señora Mariana», le susurró Andrea, la joven recepcionista con una sonrisa genuina que contrastaba con las miradas indiferentes de los ejecutivos que pasaban a su lado sin siquiera reconocer su presencia. «Buenos días, mija», respondió Mariana con esa calidez maternal que había caracterizado cada una de sus interacciones durante los últimos 8 meses. 8 meses desde que había tomado la decisión más dolorosa y extraña de su vida: convertirse en invisible en su propio reino. Porque Torre Empresarial Pacífico no era simplemente otro edificio corporativo en la zona financiera de Guadalajara. Era el corazón palpitante de un conglomerado de empresas que ella había construido ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, sacrificio tras sacrificio, durante más de 4 décadas. Cada oficina, cada contrato, cada empleado, todo había sido resultado de su visión, su tenacidad, y su capacidad para ver oportunidades donde otros veían solo obstáculos. Pero nadie en esos pasillos lo sabía. Para ellos, ella era simplemente la señora de la limpieza de la noche, una figura fantasmal que aparecía después del horario laboral para borrar las huellas del día y preparar el escenario para las ambiciones del mañana. La historia había comenzado de manera muy diferente. Mariana recordaba vívidamente el día en que, a los 25 años, había llegado a esa misma zona de la ciudad, con apenas 300 pesos en el bolsillo y un bebé de 6 meses en brazos. Su esposo Roberto había desaparecido una noche de lluvia, llevándose consigo los ahorros familiares, y dejando solo una nota que decía: «No puedo con esta responsabilidad». El pequeño Rafael, su hijo, era lo único que le quedaba de un matrimonio que había creído eterno. Los primeros años fueron una batalla diaria contra la desesperación. Mariana trabajaba como secretaria en una pequeña empresa de construcción durante el día, y por las noches limpiaba oficinas para complementar el ingreso que apenas alcanzaba para pagar la renta de un diminuto departamento en las afueras de la ciudad. Rafael crecía bajo el cuidado de la señora Carmen, una vecina bondadosa que se convirtió en la abuela que el niño nunca tuvo. Pero Mariana tenía algo que la distinguía de muchos otros en su situación: una mente brillante para los números, y una capacidad innata para identificar oportunidades de negocio que otros pasaban por alto. Durante esos años de limpieza nocturna, había observado, escuchado y aprendido. Los ejecutivos hablaban libremente frente a la muchacha de la limpieza, discutiendo estrategias, revelando debilidades de la competencia, mencionando contratos que estaban a punto de perderse por falta de atención al detalle. Fue así como, a los 28 años,
Mariana identificó una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Una empresa de limpieza industrial había perdido un contrato importante con una compañía petrolera debido a su negligencia y falta de profesionalismo. Mariana sabía exactamente que había salido mal, porque había limpiado las oficinas donde se habían celebrado las reuniones de crisis. Con una valentía que solo la desesperación puede inspirar, se presentó directamente en las oficinas de la petrolera con una propuesta meticulosamente preparada. No tenía empresa, no tenía equipos, no tenía empleados, pero tenía una visión clara de cómo hacer las cosas correctamente, y la determinación férrea de una madre que luchaba por el futuro de su hijo. Señor Mendoza, le había dicho al gerente de operaciones, yo sé exactamente por qué su contrato anterior falló, y sé exactamente cómo asegurarme de que eso nunca vuelva a suceder. El hombre, intrigado por la seguridad de esta joven madre, le dio una oportunidad. Un contrato de prueba por 3 meses. Si cumplía, tendría un contrato de 2 años. Si fallaba, perdería la pequeña inversión que había hecho empeñando las pocas joyas que le quedaban de su matrimonio. Mariana no falló. No solo cumplió con el contrato, sino que implementó sistemas de calidad y eficiencia que superaron todas las expectativas. Su atención al detalle, su capacidad para anticipar problemas antes de que ocurrieran, y su dedicación absoluta impresionaron tanto a sus clientes que pronto comenzaron a recomendarla a otras empresas. Lo que había comenzado como servicios de limpieza Mariana, se transformó gradualmente en algo mucho más ambicioso. Ella notó que muchas empresas tenían problemas no solo con la limpieza, sino con el mantenimiento general, la seguridad, e incluso la gestión de sus espacios de trabajo. Poco a poco, comenzó a ofrecer servicios integrales de administración de edificios. Rafael creció viendo a su madre trabajar 18 horas al día, sacrificando comodidades, vacaciones y momentos de descanso para construir algo que él pudiera heredar con orgullo. Mariana le hablaba constantemente sobre la importancia del trabajo honesto, la humildad, y nunca olvidar de dónde venían. «Mijo», le decía mientras lo ayudaba con la tarea después de llegar de trabajar a medianoche, «el dinero puede cambiar tu cuenta bancaria, pero no debe cambiar tu corazón. Siempre recuerda que el respeto se gana con acciones, no con títulos». Para cuando Rafael cumplió 15 años, Mariana ya era dueña de una empresa de servicios integrales, que manejaba contratos con más de 50 empresas en toda la región. Había invertido inteligentemente en bienes raíces, había diversificado sus servicios, y había comenzado a adquirir pequeñas empresas en dificultades para revitalizarlas. Pero su verdadero salto al éxito llegó cuando decidió construir Torre Empresarial Pacífico. Había identificado una zona en desarrollo que estaba destinada a convertirse en el nuevo centro financiero de Guadalajara. Con una combinación de préstamos bancarios, socios inversionistas, y años de ahorros disciplinados, logró adquirir un terreno estratégico y construir lo que se convertiría en uno de los edificios corporativos más prestigiosos de la ciudad. La torre no era solo un edificio, era un ecosistema empresarial completo. Mariana había diseñado cada detalle pensando en las necesidades reales de las empresas modernas: espacios flexibles, tecnología de punta, servicios integrales, y una administración tan eficiente que las empresas podían concentrarse completamente en sus negocios principales sin preocuparse por los aspectos operativos. Rafael había estudiado administración de empresas en la universidad más prestigiosa del país, financiado completamente por el trabajo incansable de su madre. Era inteligente, carismático y había demostrado tener talento natural para los negocios. Mariana había comenzado a incluirlo gradualmente en las operaciones de la empresa, enseñándole cada aspecto del negocio desde los cimientos. El conocimiento sin humildad es peligroso, le advertía constantemente, y la humildad sin conocimiento es inútil, necesitas ambos para ser un verdadero líder.
Para cuando Rafael cumplió 30 años, Mariana había tomado una decisión que muchos consideraron prematura. Lo nombró director general de Grupo Empresarial Vázquez, el conglomerado que ahora incluía La Torre, la empresa de servicios, varias propiedades comerciales, y participaciones en más de una docena de empresas diferentes. Ella mantendría el título de presidenta del Consejo de Administración, pero el manejo diario de las operaciones quedaría en manos de Rafael. Era su manera de comenzar a preparar la sucesión mientras aún podía guiar y supervisar la transición. Los primeros meses fueron prometedores. Rafael demostró ser competente y ambicioso, implementando nuevas tecnologías y estrategias de marketing, que habían atraído a clientes importantes. Las oficinas de La Torre se llenaron de empresas jóvenes y dinámicas, y los ingresos crecieron de manera constante. Pero Mariana comenzó a notar cambios sutiles en su hijo que la inquietaban profundamente. Sus trajes se volvieron más caros, su oficina se renovó con muebles de lujo innecesarios, y su manera de hablar con los empleados se tornó más distante y autoritaria. Más preocupante aún, comenzó a rodearse de un círculo de asesores jóvenes que parecían más interesados en el glamour del éxito que en los fundamentos sólidos del negocio. Rafael, le había dicho durante una de sus reuniones semanales, recuerda que el liderazgo no se trata de ser el jefe, se trata de servir a tu equipo y a tus clientes. Mamá, había respondido él con una sonrisa condescendiente. Los tiempos han cambiado, las empresas modernas requieren un enfoque diferente. No puedes dirigir una corporación como si fuera un negocio familiar de barrio. Esas palabras habían dolido más de lo que Mariana había esperado, no por su contenido, sino por el tono de desdén con el que fueron pronunciadas. Era como si Rafael hubiera comenzado a avergonzarse de los orígenes humildes que habían sido la base de todo su éxito. La verdadera preocupación de Mariana se intensificó cuando comenzó a escuchar comentarios de los empleados de más antigüedad. Rafael había comenzado a referirse a los primeros años de la empresa como la época de supervivencia, y hablaba del futuro como si fuera el verdadero fundador de la visión empresarial actual. Pero el momento que realmente rompió el corazón de Mariana fue durante una cena familiar en casa de su hermana Elena. Rafael había llegado tarde, directamente de una reunión de negocios, acompañado de su novia Patricia, una joven arquitecta de familia acomodada que trabajaba para una de las empresas inquilinas de La Torre. Patricia había dicho a Rafael mientras se servía una copa de vino, «Te aseguro que mi mamá no entiende realmente cómo funcionan los negocios modernos. Ella viene de una generación muy diferente, cuando las cosas se hacían de manera más simple». Mariana había guardado silencio, pero las palabras se clavaron en su corazón como dagas. No era solo la negación de su experiencia y conocimiento, era la negación de la historia misma que había hecho posible todo lo que Rafael ahora disfrutaba. Esa noche, sola en su casa, Mariana tomó una decisión que cambiaría todo. Si su hijo había olvidado de dónde venía, si había comenzado a avergonzarse de las manos callosas que habían construido su imperio, entonces era momento de recordarle qué significaba realmente el trabajo, el respeto y la humildad. Pero su plan no sería una confrontación directa o un sermón maternal, sería algo mucho más sutil, más poderoso y definitivamente más inolvidable. Sería una lección que Rafael, y todos en esa torre, nunca podrían olvidar. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La mañana del martes 15 de marzo comenzó como cualquier otra en Torre Empresarial Pacífico. Los ejecutivos llegaron puntualmente a las 8 de la mañana. Los ascensores se llenaron del murmullo de conversaciones sobre reuniones y proyectos, y el café de la cafetería del primer piso comenzó a circular por los pasillos como el combustible que mantendría funcionando la maquinaria corporativa durante todo el día.
Mariana había llegado a las 6:30 de la mañana, como era su costumbre desde que había comenzado su extraña mascarada 8 meses atrás. Se había vestido con el mismo uniforme azul marino que usaba todos los días, pantalón sencillo, blusa de manga larga, zapatos cómodos de suela de goma, y el delantal que se había convertido en su disfraz más efectivo. Su cabello plateado estaba recogido en el mismo moño bajo que había perfeccionado para parecer invisible, y sus únicas joyas eran unos pequeños aretes de perla que habían pertenecido a su madre. Pero esa mañana era diferente. Esa mañana Rafael había organizado una reunión que cambiaría el curso de los eventos de manera irreversible. Hacía 3 semanas que Mariana había escuchado, mientras limpiaba discretamente los ventanales de la oficina de su hijo sobre la visita que se aproximaba. La corporación internacional Meridian, una empresa estadounidense con sede en Houston, estaba considerando establecer sus operaciones latinoamericanas en Guadalajara. El contrato representaba no solo el inquilino más importante en la historia de la torre, sino también la validación definitiva de Rafael, como un empresario de clase mundial. Si logramos cerrar este contrato, había escuchado a Rafael decirle a su asistente personal, estaremos hablando de ingresos anuales que triplicarían nuestros números actuales. Esta reunión no es solo importante, es la reunión más importante de mi carrera. Mariana había sentido una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo porque su hijo había logrado atraer la atención de una corporación de tal calibre. Preocupación porque sabía que Rafael tendría que demostrar no solo competencia empresarial, sino también los valores de integridad y humildad, que ella consideraba fundamentales para cualquier éxito duradero. La delegación de Meridian estaba compuesta por 5 ejecutivos de alto nivel, liderados por James Morrison, el vicepresidente de Expansión Internacional. Morrison era conocido en los círculos empresariales por su meticulosidad extrema y su capacidad para detectar cualquier inconsistencia o falta de autenticidad en las presentaciones que escuchaba. No se trataba simplemente de números en hojas de cálculo. Morrison evaluaba a las personas, la cultura organizacional, y la solidez a largo plazo de cualquier sociedad potencial. Rafael había pasado semanas preparándose para esta reunión. Había contratado a una empresa de consultoría externa para crear una presentación multimedia impresionante, había renovado completamente la sala de juntas principal con muebles italianos y tecnología de última generación, y había coordinado cada detalle de la agenda con la precisión de un director de orquesta. Mariana había observado todos estos preparativos desde su posición invisible, y había notado algo que la inquietaba profundamente. Rafael parecía estar preparándose para interpretar un papel, no para ser él mismo. Sus conversaciones telefónicas se habían vuelto más formales, casi artificiales. Había comenzado a usar términos en inglés innecesariamente, y había instruido a todo el personal a referirse a él como «señor director general», en lugar del más familiar licenciado Rafael, que había sido la norma durante años. Pero lo que más había alarmado a Mariana fue una conversación que había escuchado 3 días antes entre Rafael y Patricia. «¿Qué vas a hacer con respecto a tu mamá?», había preguntado Patricia mientras revisaban los últimos detalles de la presentación. «¿Qué quieres decir?», había respondido Rafael, aunque el tono de su voz sugería que sabía exactamente a qué se refería su novia. «Rafael, seamos realistas. Los ejecutivos de Meridian van a querer conocer la historia de la empresa. Van a preguntar sobre los fundadores, sobre los orígenes. Tu mamá, bueno, ella no exactamente proyecta la imagen que necesitas para este tipo de clientes». Mariana había sentido como si hubiera recibido una bofetada. Desde su posición junto al carrito de limpieza en el pasillo adyacente, había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para no reaccionar visiblemente. «Patricia tiene razón», había continuado Rafael después de una pausa. «Los tiempos han cambiado. Los inversionistas internacionales esperan cierto perfil. Mi mamá es increíble, pero su estilo es muy tradicional, muy local». «Exactamente», había concordado Patricia.
Lo que necesitas es proyectar una imagen más cosmopolita, más sofisticada. Quizás sería mejor si ella no estuviera muy visible durante la visita. Esas palabras habían resonado en la mente de Mariana durante días. No era solo que Rafael estuviera avergonzado de ella, era que había comenzado a ver sus orígenes, sus valores, y su historia como obstáculos para el éxito en lugar de los cimientos que lo habían hecho posible. La mañana de la reunión, Mariana llegó más temprano de lo usual. Había tomado una decisión durante la noche anterior, una decisión que sabía podría cambiar para siempre la relación con su hijo, pero que sentía era necesaria para el bien de ambos. A las 8 menos 15 de la mañana, comenzaron a llegar los ejecutivos de Meridian. Mariana los observó desde la recepción donde estaba discretamente ordenando algunas revistas mientras Andrea terminaba de preparar los últimos detalles de bienvenida. James Morrison era exactamente como se lo había imaginado. Un hombre de unos 50 años, alto, con cabello gris perfectamente peinado, traje oscuro impecable, y una expresión que sugería que estaba constantemente evaluando todo lo que veía. Sus 4 acompañantes, 2 hombres y 2 mujeres, proyectaban la misma aura de profesionalismo pulido y sofisticación corporativa. «Buenos días», saludó Morrison a Andrea en un español sorprendentemente fluido. «Somos la delegación de Meridian Corporation. Tenemos una cita con el señor Rafael Vázquez a las 8:30 de la mañana». «Por supuesto, señor Morrison», respondió Andrea con su sonrisa más profesional. «El licenciado Vázquez los está esperando. Permítanme acompañarlos a la sala de juntas ejecutiva». Mientras el grupo se dirigía hacia los ascensores, Mariana notó que Morrison se detuvo brevemente para observar el lobby. Sus ojos recorrieron cada detalle: el mármol del piso, las plantas ornamentales, la disposición de los muebles, la calidad de la iluminación. Era obvio que estaba evaluando no solo la estética, sino también la funcionalidad y la atención al detalle. «Impresionante», murmuró a uno de sus acompañantes. «La construcción es sólida, el diseño es inteligente». Quienquiera que haya conceptualizado este espacio realmente entendía las necesidades operativas de un edificio corporativo moderno. Mariana sintió un pequeño destello de orgullo. Morrison estaba admirando su trabajo, su visión, aunque no tenía idea de quién era realmente la persona responsable por lo que estaba viendo. A las 8:30 de la mañana en punto, Rafael apareció en el lobby, acompañado por su equipo de 3 ejecutivos senior. Mariana había visto a su hijo vestirse para ocasiones importantes muchas veces a lo largo de los años, pero nunca lo había visto tan calculadamente perfecto. Su traje era claramente nuevo y extremadamente caro. Su corbata estaba matemáticamente centrada, y su sonrisa parecía haber sido practicada frente al espejo. «Señor Morrison», dijo Rafael extendiendo la mano con confianza, «es un honor tenerlos aquí en Torre Empresarial Pacífico. Bienvenidos a lo que espero se convierta en su nuevo hogar en Latinoamérica». Los siguientes minutos fueron un ballet coreografiado de presentaciones, intercambio de tarjetas de presentación, y cortesías profesionales. Mariana observó todo desde su posición estratégica junto al mostrador de recepción, notando cada detalle de las interacciones. Morrison parecía impresionado pero cauteloso. Sus preguntas eran precisas y sus observaciones, aunque diplomáticas, revelaban una mente analítica que no se conformaba con respuestas superficiales. «Señor Vázquez», dijo Morrison mientras se dirigían hacia los ascensores, «nos gustaría comenzar con un recorrido completo de las instalaciones, seguido de una presentación detallada sobre la historia y filosofía de su organización. Nuestros estudios indican que el éxito a largo plazo de cualquier sociedad empresarial depende tanto de la infraestructura física como de los valores fundamentales de la empresa». «Por supuesto», respondió Rafael, «he preparado exactamente ese tipo de presentación. Creo que quedarán muy impresionados con lo que hemos logrado construir aquí». Mientras el grupo entraba al ascensor,
Mariana tomó su carrito de limpieza y se dirigió discretamente hacia las escaleras de servicio. Su plan requería que estuviera en el piso 15, donde se encontraba la sala de juntas ejecutiva, antes de que terminara el recorrido inicial. Durante los siguientes 40 minutos, Mariana se movió sigilosamente por los diferentes pisos, manteniéndose siempre a una distancia segura del grupo pero lo suficientemente cerca para escuchar las conversaciones. Lo que escuchó la llenó de emociones contradictorias. Por un lado, Rafael estaba demostrando un conocimiento impresionante de todos los aspectos técnicos y operativos del edificio. Podía explicar sistemas de climatización, protocolos de seguridad, eficiencia energética, y capacidades tecnológicas con el detalle y la precisión de un verdadero experto. Era obvio que había aprendido bien las lecciones que Mariana le había enseñado a lo largo de los años. Por otro lado, había algo en su presentación que sonaba vacío. Hablaba de excelencia operativa y estándares internacionales, como si fueran conceptos abstractos, no como los resultados de años de trabajo dedicado y atención personal a cada detalle. Pero lo que realmente perturbó a Mariana fue la manera en que Rafael estaba presentando la historia de la empresa. Torre Empresarial Pacífico, explicó a Morrison mientras observaban la vista panorámica de la ciudad desde el piso 20, fue conceptualizada como la respuesta a una necesidad específica en el mercado de Guadalajara. Vimos una oportunidad para crear no solo un edificio, sino un ecosistema empresarial completo que pudiera competir con los mejores estándares internacionales. Morrison asintió, pero luego hizo la pregunta que Mariana había estado esperando. Impresionante visión para alguien tan joven. ¿Cómo desarrolló esta perspectiva tan sofisticada sobre administración de propiedades corporativas? Rafael vaciló por apenas un segundo, pero Mariana lo notó. Bueno, respondió finalmente, he tenido la ventaja de estudiar los mejores casos de éxito internacionales y adaptar esas estrategias al contexto mexicano. También he trabajado con consultores de primer nivel, para asegurarme de que estuviéramos implementando las mejores prácticas mundiales desde el principio. No era mentira, pero tampoco era la verdad completa. Rafael estaba omitiendo completamente la historia real, las décadas de experiencia práctica de Mariana, las lecciones aprendidas limpiando oficinas, los sacrificios personales, las noches sin dormir, los riesgos financieros enormes que ella había asumido para construir los cimientos sobre los cuales él ahora se erguía con tanta confianza. Morrison pareció satisfecho con la respuesta, pero uno de sus acompañantes, una mujer de unos 40 años llamada Sarah Chen, hizo una pregunta de seguimiento que heló la sangre de Mariana. «Señor Vázquez», preguntó Chen, «nos gustaría conocer más sobre los fundadores originales de la empresa. Nuestros análisis de due diligence indican que Grupo Empresarial Vázquez tiene una historia de más de 20 años. ¿Podría contarnos sobre las personas que establecieron las bases de lo que vemos hoy?» Esta vez, la pausa de Rafael fue más larga y más obvia. Mariana pudo ver, desde su posición en el pasillo adyacente, cómo su hijo intercambiaba una mirada rápida con Patricia, quien lo acompañaba como parte del equipo de presentación. «Los orígenes de la empresa», dijo Rafael finalmente, eligiendo cada palabra cuidadosamente, «fueron más modestos, como suele suceder con muchas empresas familiares mexicanas. Mi madre estuvo involucrada en las operaciones iniciales, pero la visión estratégica y la expansión internacional que ven hoy, son el resultado de la evolución natural hacia un enfoque más profesional y globalizado». Mariana sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su hijo no solo estaba minimizando su contribución, la estaba relegando a un papel secundario en la historia de su propia creación. Pero lo peor estaba por venir. Morrison, que había permanecido principalmente callado durante el intercambio, se dirigió hacia una de las ventanas que daba al lobby principal.
Desde esa altura, se podía observar perfectamente el movimiento de personas en el primer piso. Permítanme hacer una observación, dijo Morrison pensativamente. Una de las cosas que más valoramos en Meridian es la autenticidad y la congruencia cultural. Hemos aprendido que las empresas más exitosas son aquellas donde los valores declarados coinciden con las prácticas reales, donde el liderazgo es genuino, no performativo. Rafael asintió vigorosamente. Exactamente nuestra filosofía, señor Morrison. La integridad y la autenticidad son los pilares fundamentales de nuestra cultura organizacional. Excelente, respondió Morrison con una sonrisa enigmática. En ese caso, me pregunto si podríamos conocer a algunas de las personas que realmente hacen funcionar este lugar día a día. No solo los ejecutivos sino también el personal operativo. En mi experiencia se puede aprender tanto sobre una empresa hablando con la persona que limpia las oficinas como con el CEO. El rostro de Rafael palideció visiblemente. Por supuesto, logró responder aunque su voz sonaba ligeramente tensa. Aunque debo mencionar que nuestro personal de servicios generalmente trabaja en horarios nocturnos para no interrumpir las operaciones diarias. Entiendo, dijo Morrison, pero seguramente debe haber algunas personas disponibles. Por ejemplo, vi a una señora mayor en el lobby que parecía estar encargada del mantenimiento general. Parecía conocer muy bien el edificio, se movía con mucha familiaridad por el espacio. Mariana sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Morrison la había notado. Más aún, había percibido algo en su comportamiento que había despertado su curiosidad profesional. Rafael se aclaró la garganta nerviosamente. Así es. Es una de nuestras empleadas de servicios generales. Una mujer muy trabajadora, muy dedicada. Perfecto, dijo Morrison con entusiasmo genuino. Me gustaría conocerla. Como mencioné, creo firmemente que se puede aprender mucho sobre una organización hablando con las personas que realmente mantienen todo funcionando. Y en ese momento Mariana supo que había llegado el momento de la verdad. Durante 8 meses había permanecido en las sombras, observando, esperando, preparándose para este momento exacto. Su hijo estaba a punto de enfrentar la prueba más importante de su vida profesional, y Mariana estaba a punto de administrar la lección más dolorosa pero necesaria de la vida de Rafael. Lo que sucedería en los próximos minutos determinaría no solo el futuro de su relación, sino también el destino de todo lo que habían construido juntos a lo largo de los años. El ascensor descendía lentamente del piso 20 hacia el lobby principal. Y con cada número que cambiaba en el panel digital, Mariana podía sentir cómo el destino se aceleraba hacia un punto de no retorno. Había tomado las escaleras de servicio y ahora se encontraba estratégicamente posicionada en el área de recepción, organizando meticulosamente algunos archivos en el mostrador mientras mantenía su carrito de limpieza a una distancia apropiada. Sus manos, esas mismas manos que habían firmado contratos millonarios y construido un imperio, ahora sostenían un paño de microfibra con la naturalidad de quien había perfeccionado esta actuación durante 8 meses. Pero por dentro su corazón latía con la intensidad de una madre que estaba a punto de enseñar a su hijo la lección más importante de su vida. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Mariana pudo escuchar inmediatamente la voz de Morrison dirigiéndose a Rafael. Como le mencionaba señor Vázquez, en Meridian hemos aprendido que los verdaderos valores de una empresa se revelan en las interacciones más cotidianas. La manera en que una organización trata a todos sus empleados, independientemente de su posición jerárquica, nos dice más sobre su cultura real que cualquier manual de procedimientos. Rafael caminaba ligeramente por delante del grupo, claramente intentando dirigir la conversación hacia la salida. Absolutamente, señor Morrison. Nuestra política de recursos humanos se basa precisamente en esos principios de respeto mutuo y... Pero Morrison ya había visto a Mariana. Disculpe, interrumpió cortésmente,
dirigiéndose directamente hacia donde ella estaba trabajando. Señora, ¿podría hablar con usted un momento? Mariana levantó la vista lentamente, como si hubiera sido sorprendida en medio de sus tareas. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Rafael, y en ese instante pudo ver el pánico comenzando a formarse en la expresión de su hijo. Por supuesto, señor, respondió Mariana con la voz suave y deferente que había perfeccionado para su personaje. ¿En qué puedo ayudarle? Morrison sonrió cálidamente. Me llamo James Morrison, de Meridian Corporation. Estamos considerando establecer nuestras oficinas aquí, y me gustaría conocer su opinión sobre este edificio. Usted trabaja aquí todos los días, ¿verdad? Sí, señor Morrison, respondió Mariana pronunciando su nombre con un ligero acento que sugería que el inglés no era su primera lengua. Trabajo aquí desde hace varios años. Es un buen lugar para trabajar. Rafael se acercó rápidamente, con una sonrisa tensa que no logró ocultar su incomodidad. Señor Morrison, esta es la señora. Se detuvo, claramente dándose cuenta de que no sabía cómo presentar a su propia madre. Mariana, dijo ella tranquilamente, extendiendo una mano trabajadora hacia Morrison. Mariana Vázquez, soy la encargada de limpieza y mantenimiento general. Morrison estrechó su mano con respeto genuino, algo que no pasó desapercibido para Mariana. Mucho gusto, señora Mariana. Y dígame qué opina del manejo de este edificio. ¿Los administradores tratan bien al personal? Mariana miró deliberadamente hacia Rafael antes de responder. Los jefes son diferentes entre ellos, señor Morrison. Algunos son muy respetuosos, otros, bueno, algunos a veces olvidan que todos somos personas, ¿sabe usted? Rafael se aclaró la garganta bruscamente. Señor Morrison, quizás deberíamos continuar con el recorrido. Tenemos la presentación formal programada y... Pero Morrison levantó una mano educadamente. Por favor, señor Vázquez. Como le expliqué, esta conversación es tan importante como cualquier presentación formal. Se volvió nuevamente hacia Mariana. Señora Mariana, ¿puede contarme un poco sobre la historia de este lugar? Usted debe haber visto muchos cambios a lo largo de los años. Mariana sintió cómo el momento se cristalizaba a su alrededor. ¿Era ahora o nunca? Podía continuar con la farsa y permitir que Rafael saliera ileso de esta situación, o podía hacer lo que había venido a hacer durante estos 8 meses de preparación. ¡Ay, señor Morrison! Comenzó con una sonrisa nostálgica. Si supiera usted toda la historia que tienen estas paredes. Yo he visto construir este edificio desde los cimientos, ladrillo por ladrillo. He visto llegar a los primeros inquilinos, he visto crecer este negocio desde que era solo un sueño muy grande en la mente de una persona muy especial. Morrison se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. ¿En serio? ¡Qué fascinante! ¿Y quién era esa persona especial? Rafael intervino rápidamente, con una risa forzada. Señor Morrison, me temo que la señora Mariana tiende a romantizar un poco las historias, como cualquier empleado de largo plazo a veces. Déjela hablar, interrumpió Morrison con firmeza pero sin rudeza. Me interesa su perspectiva. Mariana miró directamente a Rafael durante un largo momento, y en sus ojos él pudo ver algo que lo hizo palidecer. La determinación absoluta de una mujer que había tomado una decisión irrevocable. Era una mujer, continuó Mariana lentamente, una mujer que llegó aquí con un bebé en brazos y nada más que sueños y ganas de trabajar. Una mujer que limpiaba oficinas en las noches para poder estudiar cómo funcionaban los negocios durante el día. Morrison estaba completamente absorto. ¿Y qué pasó con esa mujer? Pues trabajó, señor Morrison. Trabajó como nunca he visto trabajar a nadie. Se sacrificó todo, sus noches, sus fines de semana, sus comodidades, para poder construir algo que su hijo pudiera heredar con orgullo.
El grupo completo de Meridian ahora estaba escuchando atentamente. Sarah Chen había sacado discretamente su teléfono para tomar notas, y los otros ejecutivos intercambiaban miradas intrigadas. Rafael estaba visiblemente sudando. Señor Morrison, realmente creo que deberíamos... Continúe por favor, le dijo Morrison a Mariana, ignorando completamente a Rafael. Esta mujer, prosiguió Mariana, con su voz adquiriendo un tono más firme, aprendió que el éxito verdadero no viene de los títulos o de los diplomas colgados en la pared. Viene del respeto por cada persona que contribuye al trabajo, desde el gerente, hasta la persona que vacía los cestos de basura. Morrison asintió pensativamente. Suena como una mujer muy sabia. ¿Todavía está involucrada en el negocio? Mariana sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. Bueno, señor Morrison, eso depende de a quién le pregunte usted. ¿Qué quiere decir con eso? Rafael intentó intervenir una vez más, pero Morrison lo silenció con una mirada. Lo que quiero decir, explicó Mariana, quitándose lentamente el delantal azul marino, es que algunas personas prefieren fingir que ciertos orígenes no existen cuando sienten que pueden ser inconvenientes para su imagen. Morrison frunció el ceño, claramente confundido. No estoy seguro de entender. Patricia, que había permanecido callada hasta ese momento, se acercó nerviosamente a Rafael y le susurró algo al oído. Pero Rafael parecía estar paralizado, observando cómo su madre se transformaba lentamente frente a sus ojos. Mariana se irguió completamente, y fue como si una capa invisible de subserviencia cayera de sus hombros. Su postura cambió, su voz adquirió una autoridad natural, y sus ojos se llenaron de la confianza de alguien que había tomado decisiones difíciles durante décadas. Señor Morrison, dijo con una voz clara y directa, permítame presentarme apropiadamente. Soy Mariana Vázquez, presidenta del Consejo de Administración de Grupo Empresarial Vázquez, y fundadora y propietaria de Torre Empresarial Pacífico. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del sistema de ventilación. Morrison parpadeó varias veces, procesando la información. Sarah Chen dejó caer su teléfono. Los otros ejecutivos se miraron entre sí con expresiones de total perplejidad. Rafael se quedó completamente inmóvil, con el rostro alternando entre el rojo de la vergüenza y el blanco del shock. Morrison fue el primero en recuperar la compostura. Pero usted estaba limpiando, completó Mariana serenamente. Sí, señor Morrison. Durante los últimos 8 meses, he estado trabajando como empleada de limpieza en mi propio edificio. ¿Pero por qué?, preguntó Sarah Chen, encontrando finalmente su voz. Mariana miró directamente a Rafael antes de responder. Porque quería recordar de dónde vengo, señora Chen. Y porque quería asegurarme de que otras personas importantes en mi vida no olvidaran tampoco de dónde vienen. Morrison se volvió lentamente hacia Rafael, cuya expresión ahora mostraba una mezcla de horror, vergüenza y comprensión Downing. Señor Vázquez, dijo Morrison con una voz cuidadosamente controlada. ¿Esta señora es? Mi madre, susurró Rafael, con una voz apenas audible. El impacto de esta revelación recorrió al grupo como una onda expansiva. Morrison intercambió miradas significativas con sus colegas, y Mariana pudo ver las ruedas girando en sus mentes analíticas. Déjeme ver si entiendo correctamente, dijo Morrison lentamente. Usted, señora Vázquez, es la fundadora real de esta empresa. Usted construyó todo esto desde cero, y durante los últimos 8 meses ha estado trabajando como empleada de limpieza en su propio edificio, mientras su hijo dirigía las operaciones diarias. Así es, confirmó Mariana. Y su hijo, continuó Morrison mirando a Rafael con una expresión indescifrable, acaba de pasar toda la mañana presentándose como el visionario detrás de todo esto,
sin mencionar una sola vez que usted era la verdadera fundadora. El silencio de Rafael era ensordecedor. Sarah Chen se aclaró la garganta. Señor Vázquez, ¿le gustaría explicarnos por qué omitió esta información durante nuestra presentación? Rafael abrió la boca varias veces pero no salieron palabras. Patricia se había alejado discretamente del grupo, claramente intentando distanciarse de la situación. Morrison se volvió nuevamente hacia Mariana. Señora Vázquez, ¿podría explicarnos por qué decidió interpretar este papel durante tanto tiempo? Mariana respiró profundamente. Señor Morrison, hace 40 años llegué a esta ciudad como una madre soltera sin nada más que determinación y amor por mi hijo. Construí este negocio con mis propias manos, no solo por el éxito financiero, sino para demostrarle a Rafael que el trabajo honesto y el respeto por todas las personas son los únicos fundamentos verdaderos del éxito duradero. Hizo una pausa, mirando directamente a Rafael. Pero en algún momento del camino, mi hijo comenzó a avergonzarse de esos orígenes. Comenzó a ver mi historia, nuestros orígenes humildes, como obstáculos para su imagen profesional en lugar de los cimientos que hicieron posible todo lo que tenemos. Morrison asintió lentamente. Y decidió enseñarle una lección. No una lección de venganza, aclaró Mariana. Una lección de humildad. Una lección sobre lo que realmente significa el liderazgo auténtico. Se volvió hacia Rafael, quien ahora tenía lágrimas en los ojos. Mijo, durante estos 8 meses he observado cómo diriges esta empresa. Tienes talento, tienes inteligencia, tienes todas las herramientas para ser un gran líder. Pero habías olvidado el ingrediente más importante. La humildad para reconocer que tu éxito se construye sobre los hombros de otros. Y el respeto para honrar a todas las personas que contribuyen a ese éxito. Rafael finalmente encontró su voz, quebrada por la emoción. Mamá, yo no sabía que tú. ¿Que yo qué? Preguntó Mariana suavemente. ¿Que estaba escuchando cuando le dijiste a Patricia que mi estilo tradicional era un problema para tu imagen? ¿Que estaba presente cuando decidiste omitir completamente mi historia de la presentación de hoy? Rafael se desplomó contra la pared cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Morrison observaba todo el intercambio con una expresión fascinada. Después de un largo momento se dirigió a Mariana. Señora Vázquez, ¿podríamos tener una conversación privada? Creo que hay mucho más de esta historia que me gustaría entender. Mariana asintió. Por supuesto, señor Morrison. Pero primero, miró a Rafael con una mezcla de amor y determinación. Mi hijo y yo tenemos algunas cosas muy importantes que discutir. Los siguientes 30 minutos transcurrieron en una atmósfera de tensión eléctrica que parecía cargar el aire mismo del lobby. Morrison había sugerido trasladar la conversación a un espacio más privado. Y ahora se encontraban en la sala de juntas pequeña del segundo piso. La misma sala donde Mariana había celebrado su primera reunión de negocios importante hace más de 2 décadas. Rafael se había quedado inmóvil en una de las sillas, con la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa de caoba. Su rostro mostraba las huellas visibles del shock emocional. Palidez extrema, ojos enrojecidos, y una expresión de devastación que iba mucho más allá del simple bochorno profesional. Era el rostro de un hombre que acababa de darse cuenta de que había traicionado todo lo que realmente importaba en su vida. Patricia había desaparecido discretamente después de murmurar algo sobre hacer unas llamadas urgentes, y Mariana sospechaba que no la volvería a ver ese día. Los otros ejecutivos de Grupo Vázquez habían sido educadamente excusados por Morrison, quien había expresado su deseo de tener una conversación más íntima y directa con los verdaderos tomadores de decisiones. Morrison se había sentado directamente frente a Mariana, con Sarah Chen a su lado tomando notas meticulosas en una tableta digital. Los otros miembros del equipo de Meridian se habían distribuido alrededor de la mesa con expresiones que combinaban fascinación profesional con respeto genuino,
Señora Vázquez, comenzó Morrison, con un tono completamente diferente al que había usado durante la presentación formal de la mañana, permítame ser directo. En mis 20 años evaluando oportunidades de inversión y sociedades corporativas, nunca me había encontrado con una situación como esta. Mariana asintió serenamente. Imagino que no, señor Morrison. Aunque debo decir que tampoco para mí ha sido una experiencia común, fingir ser empleada en mi propia empresa. Eso es exactamente lo que me fascina, intervino Sarah Chen, levantando la vista de sus notas. La planificación que debe haber requerido esta operación. El nivel de detalle, la consistencia durante 8 meses, esto no fue una decisión impulsiva. Tienes razón, admitió Mariana. Fue una decisión muy calculada, tomada después de meses de observar cambios preocupantes en la dirección de mi empresa, y más dolorosamente, en los valores de mi hijo. Morrison se inclinó hacia adelante. Explíqueme esos cambios. ¿Qué específicamente la motivó a tomar una medida tan drástica? Mariana miró brevemente a Rafael, quien seguía sin levantar la vista, antes de responder. Señor Morrison, cuando construí esta empresa no lo hice solo por el éxito financiero. Lo hice para demostrar que el respeto, la integridad, y el reconocimiento del valor de cada persona son los únicos fundamentos sostenibles para cualquier negocio. Durante años, Rafael pareció entender y compartir estos valores. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero gradualmente, comencé a notar cambios sutiles. Su manera de hablar con los empleados de menor rango se volvió más distante. Comenzó a rodearse de asesores que parecían más interesados en proyectar una imagen de éxito que en mantener la sustancia real del negocio. ¿Y el punto de inflexión?, preguntó Morrison. Fue hace aproximadamente 10 meses, respondió Mariana con una tristeza palpable en su voz. Rafael estaba preparándose para una presentación ante inversionistas potenciales de Ciudad de México. Yo entré a su oficina para revisar algunos detalles del contrato, y lo escuché practicando su presentación sobre la evolución de Grupo Vázquez hacia estándares internacionales. Mariana respiró profundamente antes de continuar. En toda su presentación, que duraba 40 minutos, dedicó exactamente 30 segundos a mencionar los orígenes modestos de la empresa, y se refirió a los primeros 15 años como el período de supervivencia previo a la profesionalización real. Morrison intercambió una mirada con Sarah Chen. Entiendo. ¿Y cómo reaccionó usted? Inicialmente intenté abordarlo directamente. Le recordé la importancia de honrar nuestra historia, de mantener la conexión con nuestros valores fundamentales. Pero él me explicó con mucha paciencia y condescendencia que los mercados modernos requerían un enfoque más sofisticado. Rafael finalmente levantó la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, yo pensé que estaba protegiendo la empresa. Pensé que estaba evolucionando. Mariana lo miró con una mezcla de dolor y compasión. Mijo, la evolución no significa negar tus raíces, significa crecer desde ellas, no a pesar de ellas. Morrison tomó algunas notas antes de hacer su siguiente pregunta. Señora Vázquez, ¿cuál era exactamente su plan? ¿Qué esperaba lograr con esta estrategia? Mi plan tenía 3 objetivos, respondió Mariana con claridad. Primero, quería entender realmente cómo funcionaba la empresa bajo el liderazgo de Rafael, cuando él pensaba que yo no estaba observando. Segundo, quería recordarme a mí misma qué significa realmente el trabajo desde la base, para asegurarme de que no había perdido perspectiva con los años. ¿Y el tercer objetivo?, preguntó Sarah Chen. El tercero era el más importante, dijo Mariana mirando directamente a Rafael. Quería crear una situación donde Rafael tuviera que enfrentar sus propios prejuicios y vergüenzas de la manera más directa posible, donde no pudiera esconderse detrás de presentaciones preparadas o consultores externos. Morrison asintió pensativamente.
Y eligió hacer esto durante una de las presentaciones más importantes en la historia de la empresa. Así es, confirmó Mariana. Porque sabía que en una situación de alta presión, con observadores externos sofisticados, Rafael no podría mantener una fachada. Se vería forzado a mostrar sus verdaderos valores y prioridades. Rafael se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, mamá, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Te das cuenta de que probablemente acabas de destruir el contrato más importante que hemos tenido jamás? Morrison levantó una mano. Antes de llegar a conclusiones precipitadas, señor Vázquez, permítame hacer algunas preguntas adicionales. Se volvió hacia Mariana. Señora Vázquez, durante estos 8 meses como empleada de limpieza, ¿qué observó específicamente sobre las operaciones diarias que no habría podido ver desde su posición ejecutiva? Mariana sonrió ligeramente por primera vez desde que había comenzado esta conversación. Observé muchas cosas, señor Morrison. Algunas muy positivas, otras preocupantes. Por favor, comparta ambas. En el lado positivo, comenzó Mariana, confirmé que Rafael ha implementado sistemas operativos muy eficientes. La tecnología está actualizada, los procesos son fluidos, y la mayoría de nuestros inquilinos están genuinamente satisfechos con los servicios. Morrison tomó nota. ¿Y en el lado preocupante? Descubrí una desconexión creciente entre la administración ejecutiva y el personal operativo. Los empleados de nivel medio y bajo se sienten cada vez más como números en una hoja de cálculo, y menos como personas valoradas. También noté que las decisiones se están tomando cada vez más basadas en métricas financieras de corto plazo, sin considerar el impacto a largo plazo en las relaciones y la reputación. Sarah Chen levantó la vista de sus notas. ¿Puede darnos ejemplos específicos? Por supuesto. La semana pasada, Rafael aprobó un recorte del 20% en el presupuesto de capacitación para el personal de mantenimiento, argumentando que era una optimización de costos. Pero ese recorte significa que nuestros técnicos no podrán mantenerse actualizados en los nuevos sistemas de climatización que estamos instalando. Mariana continuó. También escuché una conversación donde Rafael le dijo al gerente de recursos humanos que era innecesario organizar la celebración anual de Día de las Madres para las empleadas, porque ese tipo de eventos no contribuyen a los indicadores de rendimiento. Rafael levantó la cabeza bruscamente. Pero mamá, esos eran gastos que realmente no. No que Rafael, interrumpió Mariana con firmeza. ¿No contribuían a los números? ¿No impresionaban a los inversionistas externos? ¿Sabes cuál fue el resultado de cancelar esa celebración? Rafael guardó silencio. María Elena, quien lleva 12 años limpiando las oficinas del piso 18, me dijo que por primera vez en su carrera, estaba considerando buscar otro trabajo. No por el dinero, sino porque sentía que ya no importaba como persona, solo como un costo operativo. Morrison intercambió otra mirada significativa con su equipo. Señora Vázquez, ¿qué sucedió durante esos 8 meses que confirmó sus sospechas? 3 incidentes específicos, respondió Mariana. El primero ocurrió hace 6 meses. Rafael organizó una cena para los inquilinos principales del edificio. Era un evento importante para mantener las relaciones comerciales. Yo estaba trabajando esa noche sirviendo la cena junto con el resto del personal de servicio. ¿Y qué pasó? Durante toda la noche, Rafael interactuó con nosotros como si fuéramos muebles, no solo conmigo, lo cual habría sido comprensible dada la situación, sino con todo el personal. Ni un por favor, ni un gracias, ni siquiera reconocimiento visual cuando le servíamos. Mariana pausó, con una expresión de dolor genuino. Pero lo que más me dolió fue escucharlo disculparse con uno de los invitados por la calidad del servicio local, explicando que estaba trabajando en modernizar todos los aspectos de las operaciones. Rafael pareció encogerse en su silla. Yo no quise decir. El segundo incidente, continuó Mariana, fue hace 3 meses.
Un ejecutivo de una empresa inquilina se acercó a mí mientras yo estaba limpiando su oficina. Me preguntó si conocía bien el edificio porque estaba teniendo problemas con la temperatura de su área. ¿Y usted qué hizo? Le expliqué el problema y le sugerí una solución técnica específica. Era un ajuste simple en el sistema de zonificación que podía resolver su problema sin costo adicional. El hombre quedó tan impresionado que pidió hablar con el gerente técnico para agradecer por la excelente atención. Morrison sonrió. Déjeme adivinar. Rafael no sabía que usted había sido quien resolvió el problema. Correcto. De hecho, cuando el inquilino le contó a Rafael sobre la empleada de limpieza tan conocedora, Rafael respondió que, probablemente la mujer había malentendido la situación técnica, y envió a un técnico especializado para revisar apropiadamente el problema. Sarah Chen soltó una pequeña risa involuntaria. ¿Y encontraron que su diagnóstico era correcto? Por supuesto. Pero Rafael nunca se molestó en investigar cómo una simple empleada de limpieza había podido identificar un problema técnico complejo. Morrison se reclinó en su silla. ¿Y el tercer incidente? Mariana miró directamente a Rafael antes de responder. El tercer incidente fue la conversación que escuché hace 3 semanas entre Rafael y Patricia, preparándose para la reunión de hoy. Cuando Patricia sugirió que yo podría ser un problema de imagen para impresionar a inversionistas internacionales, el silencio que siguió fue profundo e incómodo. Rafael tenía nuevamente la cabeza entre las manos, y sus hombros temblaban ligeramente. Morrison finalmente rompió el silencio. Señora Vázquez, después de todo lo que ha observado y experimentado, ¿cuál es su evaluación del futuro de la empresa bajo el liderazgo actual? Mariana consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Señor Morrison, mi hijo tiene todas las habilidades técnicas necesarias para dirigir una empresa exitosa. Es inteligente, trabajador, y genuinamente talentoso para los negocios. Pero ha perdido algo que considero absolutamente esencial para el liderazgo verdadero. La humildad de reconocer que su éxito depende completamente de las personas que lo rodean. Y el respeto genuino por cada una de esas personas. ¿Y cree que eso puede recuperarse? Mariana miró a Rafael con una expresión llena de esperanza y determinación. Eso, señor Morrison, depende completamente de las decisiones que Rafael tome en las próximas horas y días. Esta experiencia puede ser la crisis que lo destruya, o puede ser la lección que lo transforme en el líder que siempre supe que podía llegar a ser. Morrison se inclinó hacia Rafael. Señor Vázquez, creo que ha llegado el momento de que usted hable. Rafael levantó lentamente la cabeza. Y por primera vez en horas, sus ojos se encontraron directamente con los de su madre. En esa mirada había algo que Mariana no había visto en años. Vulnerabilidad genuina, despojada de toda pretensión y artificio. Era como si los 8 meses de distancia emocional se hubieran evaporado en un instante. Y frente a ella estuviera nuevamente el niño, que una vez había sido su compañero inseparable en la construcción de sus sueños. Señor Morrison, comenzó Rafael con una voz ronca por la emoción. Antes de que usted tome cualquier decisión sobre Meridian, necesito decirle algunas cosas. Cosas que debería haber dicho esta mañana pero que no tuve el valor de admitir. Morrison asintió, manteniéndose atento pero sin presionar. Rafael se irguió en su silla, como si estuviera reuniendo fuerzas para una confesión que había estado evitando durante meses. Todo lo que usted ha escuchado hoy sobre mi comportamiento es verdad, pero hay contexto adicional que necesita conocer, no para excusar mis acciones, sino para que entienda cómo llegué a traicionar todo lo que mi madre me enseñó. Mariana sintió un destello de esperanza, pero se mantuvo en silencio, sabiendo que este momento pertenecía completamente a su hijo. Hace 2 años, continuó Rafael, cuando mamá me nombró director general, yo creía genuinamente que estaba preparado para el cargo. Había estudiado administración de empresas,
Había trabajado en diferentes departamentos de la empresa, conocía los números y los procesos, pero lo que no entendía era la diferencia entre gestionar un negocio y verdaderamente liderarlo. Sarah Chen levantó la vista de sus notas, claramente intrigada por la honestidad brutal de esta confesión. Los primeros meses fueron relativamente fáciles, admitió Rafael. La empresa funcionaba bien, los sistemas que mamá había establecido durante décadas eran sólidos, y yo simplemente tenía que mantener el momentum. Pero luego comenzaron a llegar oportunidades más grandes, clientes más sofisticados, contratos más complejos. Rafael hizo una pausa, mirando sus manos. Y fue entonces cuando comencé a sentir inseguridad. No sobre mi capacidad técnica, sino sobre si yo encajaba en los círculos empresariales de alto nivel. Empecé a notar que otros ejecutivos de mi edad habían crecido en ambientes muy diferentes al mío. Morrison se inclinó ligeramente hacia adelante, mostrando que estaba genuinamente interesado en entender la perspectiva de Rafael. Patricia fue quien primero verbalizó lo que yo había estado sintiendo pero no me atrevía a admitir, continuó Rafael con evidente dolor. Me señaló que mi historia familiar, aunque admirable, podría ser vista como una desventaja competitiva en ciertos círculos. Me convenció de que era más inteligente enfocarme en el futuro que estábamos construyendo, no en el pasado que habíamos superado. Mariana sintió una punzada de comprensión. No era simplemente arrogancia lo que había motivado a Rafael, era inseguridad disfrazada de ambición. Poco a poco, explicó Rafael, con la voz cada vez más firme, comencé a modificar la narrativa de nuestra empresa. No conscientemente al principio, pero cada vez que tenía que presentar la historia de Grupo Vázquez a clientes potenciales o inversionistas, encontraba maneras de minimizar los aspectos que consideraba problemáticos. ¿Cómo qué aspectos específicamente?, preguntó Morrison. Rafael respiró profundamente, como el hecho de que mi madre comenzó limpiando oficinas, como el hecho de que nuestros primeros años fueron una lucha desesperada por sobrevivir, no una estrategia empresarial sofisticada, como el hecho de que muchas de nuestras políticas más exitosas nacieron de la compasión y la humanidad de mamá, no de análisis de mercado o estudios de consultores. Mariana parpadeó rápidamente, sorprendida por la precisión con la que Rafael había identificado exactamente lo que había estado negando. ¿Y cuándo se dio cuenta de que estaba tomando el camino equivocado?, preguntó Sarah Chen. Rafael se volvió hacia su madre. Honestamente, señora Chen, no me di cuenta hasta hace aproximadamente una hora. Durante estos meses, había logrado convencerme de que estaba evolucionando la empresa, de que estaba siendo estratégico y sofisticado. Se pasó las manos por el cabello, claramente luchando con emociones intensas. Pero cuando vi a mi madre parada en ese lobby, cuando escuché su voz hablando con usted con esa dignidad natural que siempre ha tenido, cuando me di cuenta de que durante 8 meses había estado literalmente mirando a través de ella como si fuera invisible. Rafael se detuvo, con la voz quebrada por la emoción. Me di cuenta de que no había estado evolucionando la empresa, la había estado traicionando. Y peor aún, había estado traicionando a la persona que sacrificó todo para darme la oportunidad de estar donde estoy. Morrison intercambió una mirada con su equipo antes de hacer su siguiente pregunta. Señor Vázquez, ¿qué cree que ha aprendido de esta experiencia? Rafael miró directamente a Morrison, con una nueva claridad en sus ojos. He aprendido que la autenticidad no es un obstáculo para el éxito profesional, es el único fundamento verdadero para el éxito sostenible. He aprendido que avergonzarse de tus orígenes es realmente avergonzarse de quién eres fundamentalmente. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Pero lo más importante que he aprendido es que el liderazgo verdadero no viene de proyectar una imagen de perfección. Viene de reconocer tus errores, honrar a las personas que te han apoyado,
y tener el valor de ser vulnerable cuando es necesario. Mariana sintió lágrimas formándose en sus ojos. Esta era la primera vez en meses que escuchaba a su hijo hablar con la autenticidad y la sabiduría que ella siempre había sabido que poseía. Morrison tomó algunas notas antes de continuar. ¿Y cómo planea aplicar estas lecciones si Meridian decide proceder con una sociedad? Rafael se irguió completamente, con una nueva determinación visible en su postura. Señor Morrison, si Meridian nos da la oportunidad de trabajar juntos, quiero asegurarle que la empresa que conocerán será fundamentalmente diferente a la que intenté presentarles esta mañana. ¿En qué sentido específicamente? Primero, dijo Rafael con convicción, quiero que conozcan la historia real y completa de Grupo Vázquez. No una versión editada o suavizada, sino la historia completa de cómo una madre soltera construyó un imperio empresarial a través de trabajo incansable, visión clara, y respeto genuino por cada persona que contribuyó al éxito. Sarah Chen sonrió ligeramente mientras tomaba notas. Segundo, continuó Rafael, quiero implementar políticas que reflejen los valores reales sobre los cuales se construyó esta empresa. Eso significa invertir en nuestro personal, valorar las contribuciones de todos los empleados independientemente de su posición jerárquica, y tomar decisiones basadas en impacto a largo plazo, no solo en ganancias trimestrales. Morrison asintió. Y tercero, Rafael miró directamente a su madre. Tercero, quiero pedirle a mi madre que regrese a su papel real como presidenta activa del Consejo de Administración. No como una figura decorativa, sino como la líder visionaria que siempre ha sido. Quiero aprender de ella, no pretender que he superado sus enseñanzas. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio incómodo de la confrontación o la vergüenza, sino el silencio reflexivo de un momento genuinamente transformativo. Finalmente, Morrison habló. Señor Vázquez, ¿qué le diría a alguien que argumentara que esta experiencia demuestra que usted carece del juicio necesario para liderar una empresa de esta importancia? Rafael consideró la pregunta cuidadosamente. Le diría que tienen razón en que cometí errores graves de juicio. Pero también le diría que la capacidad de reconocer esos errores, aprender de ellos, y cambiar fundamentalmente como resultado, es exactamente el tipo de liderazgo que las empresas necesitan en un mundo que cambia constantemente. Se volvió hacia Mariana. Mi madre pudo haber simplemente confrontado mis errores en privado. Podría haber usado su autoridad como propietaria para corregir mi comportamiento. En lugar de eso, creó una situación donde yo tendría que enfrentar las consecuencias reales de mis decisiones y descubrir por mí mismo qué tipo de líder realmente quería ser. Rafael sonrió por primera vez en todo el día. Eso no es solo inteligencia empresarial extraordinaria. Es el tipo de liderazgo transformacional que convierte las crisis en oportunidades de crecimiento genuino. Morrison se reclinó en su silla, claramente procesando todo lo que había escuchado. Señora Vázquez, ¿qué opina de la respuesta de su hijo? Mariana miró a Rafael con una mezcla de orgullo, amor y esperanza renovada. Señor Morrison, durante estos 8 meses he visto a mi hijo dirigir esta empresa con competencia técnica pero sin alma. En los últimos 30 minutos, he visto regresar el alma. Se volvió directamente hacia Rafael. Mijo, durante años te enseñé sobre negocios, sobre estrategia, sobre finanzas. Pero creo que olvidé enseñarte la lección más importante, que el éxito verdadero no viene de esconder quién eres, sino de ser la mejor versión de quien realmente eres. Rafael se levantó de su silla y caminó hacia su madre. Sin palabras, se arrodilló junto a ella y la abrazó con una intensidad que hablaba de meses de distancia emocional finalmente superada. Perdóname, mamá, susurró. Perdóname por olvidar todo lo que me enseñaste.
perdóname por avergonzarme de la mujer más extraordinaria que conozco. Mariana lo abrazó firmemente, sintiendo como si estuviera recuperando no solo a su hijo, sino también la alma de la empresa que habían construido juntos. Morrison observó este intercambio con una expresión pensativa, luego se dirigió a Sarah Chen y le susurró algo al oído. Ella asintió y comenzó a escribir algo en su tableta. Después de un momento, Morrison se aclaró la garganta suavemente. Señor Vázquez, señora Vázquez, creo que mi equipo y yo necesitamos discutir en privado lo que hemos presenciado hoy. ¿Podrían darnos unos minutos? Mariana y Rafael se separaron, ambos con lágrimas en los ojos pero con expresiones más esperanzadas de las que habían tenido en meses. Por supuesto, señor Morrison, respondió Mariana. Tomaremos un café en el lobby y esperaremos su decisión. Mientras madre e hijo salían de la sala de juntas, Morrison se volvió hacia su equipo con una expresión que mezclaba asombro profesional con respeto genuino. En 20 años de carrera, murmuró, nunca había presenciado una demostración de liderazgo más poderosa que lo que acabamos de ver. Mientras Mariana y Rafael se dirigían hacia el lobby, un silencio cómodo había reemplazado la tensión de las horas anteriores. Era el tipo de silencio que existe entre personas que han pasado por una tormenta emocional intensa y han emergido más conectadas que antes. Rafael caminaba ligeramente más cerca de su madre, como si inconscientemente estuviera tratando de recuperar la proximidad física que había acompañado su cercanía emocional durante tantos años. En el elevador, Rafael rompió finalmente el silencio. Mamá, durante estos 8 meses, ¿alguna vez dudaste de que este plan funcionaría? Mariana sonrió suavemente, mirando los números que cambiaban en el panel digital. Muchas veces, mijo. Especialmente en las noches cuando llegaba a casa después de limpiar las oficinas y me preguntaba si no estaría siendo demasiado dura contigo. Rafael la miró con sorpresa. ¿En serio? Siempre pareció que tenías todo bajo control. El control y la certeza son cosas muy diferentes, respondió Mariana sabiamente. Yo controlaba la situación porque había planificado cuidadosamente cada aspecto, pero no tenía certeza sobre el resultado porque no podía controlar la decisión más importante. Si tú elegirías crecer o defenderte cuando fueras confrontado con la verdad. Las puertas del elevador se abrieron, revelando el lobby que ahora se veía completamente diferente a como se había visto esa mañana. Los mismos muebles, el mismo mármol, las mismas plantas ornamentales, pero todo parecía cargado de una significancia nueva después de los eventos del día. Se sentaron en una de las áreas de espera, 2 sillones de cuero que daban vista tanto a los elevadores como a la entrada principal. Mariana había elegido específicamente esa ubicación porque le permitía observar el flujo normal de personas que entraban y salían del edificio, un recordatorio constante de que la vida continuaba más allá de los dramas personales y decisiones empresariales. ¿Sabes lo que más me duele?, preguntó Rafael después de instalarse en su silla. No es que Meridian pueda rechazar el contrato. Es darme cuenta de cuántas otras oportunidades probablemente perdí durante estos meses, porque estaba tan enfocado en proyectar una imagen que no reflejaba quién realmente somos. Mariana asintió pensativamente. ¿Te refieres a oportunidades de negocios específicas? No solo eso, explicó Rafael, con una nueva introspección que Mariana encontró alentadora. Me refiero a oportunidades de construir relaciones genuinas con nuestros empleados, con nuestros inquilinos, incluso con otros empresarios. ¿Cuántas veces habré parecido superficial o desconectado cuando en realidad simplemente estaba tratando demasiado de impresionar? Una pareja de ejecutivos jóvenes pasó caminando cerca de ellos, claramente discutiendo algún proyecto importante. Mariana los observó por un momento antes de responder. Mijo, una de las lecciones más difíciles de aprender en los negocios es que la autenticidad no es una debilidad que necesitas ocultar, es una fortaleza que necesitas desarrollar.
Las personas pueden detectar la falsedad incluso cuando no pueden articular exactamente qué es lo que les parece off sobre alguien. Rafael siguió su mirada hacia los ejecutivos que se alejaban. ¿Crees que Morrison pudo detectar mi falsedad desde el principio? Estoy segura de ello, respondió Mariana con franqueza. Morrison no ha llegado a donde está siendo ingenuo sobre las motivaciones humanas. Probablemente sintió algo inconsistente en tu presentación desde los primeros minutos. Rafael se reclinó en su silla, procesando esta realización. Entonces, cuando pidió hablar contigo, no era solo curiosidad casual, era una prueba. Exactamente. Los ejecutivos de su nivel no hacen nada casual durante evaluaciones importantes. Cada pregunta, cada solicitud, cada observación es parte de un análisis más amplio. En ese momento, Andrea se acercó a ellos con una bandeja que contenía 2 tazas de café y un plato de galletas caseras. Licenciado Rafael, señora Mariana, dijo con una sonrisa genuina. Pensé que podrían necesitar algo de café después de una mañana tan intensa. Rafael la miró con una nueva atención, realmente viéndola por primera vez en meses. Andrea, muchas gracias, es muy considerado de tu parte. Después de que Andrea se alejara, Rafael se volvió hacia su madre. Incluso Andrea se dio cuenta de que algo importante estaba pasando. ¿Cuántas personas en el edificio sabían sobre tu papel? Mariana tomó un sorbo de su café antes de responder. Oficialmente nadie sabía que yo era la propietaria. Pero varios empleados habían comenzado a notar cosas. ¿Cómo qué? Como el hecho de que yo conocía demasiado sobre los sistemas del edificio para ser solo una empleada de limpieza. O que a veces hacía sugerencias sobre mejoras operativas que iban mucho más allá de mi supuesto nivel de responsabilidad. Mariana sonrió con una expresión de ligera travesura. Miguel, el técnico de mantenimiento del piso 12, me dijo hace 2 semanas que estaba convencido de que yo había trabajado en administración de edificios antes, porque sabía más sobre los sistemas de climatización que algunos gerentes que había conocido. Rafael se rió por primera vez ese día, una risa genuina que Mariana no había escuchado en meses. Probablemente porque diseñaste esos sistemas cuando construiste el edificio. Exactamente. Es difícil fingir ignorancia sobre algo que creaste desde cero. Su conversación fue interrumpida por el sonido del elevador abriendo en el piso de las salas de reuniones. Ambos miraron instintivamente hacia el panel de números, viendo que se había detenido en el 2.º piso. ¿Crees que ya han tomado una decisión?, preguntó Rafael, con nerviosismo evidente en su voz. Es posible, respondió Mariana. Pero independientemente de lo que decidan, quiero que sepas algo importante. Rafael se volvió para mirarla directamente. Sin importar lo que pase con Meridian, sin importar qué contratos ganemos o perdamos en el futuro, hoy recuperé algo que vale mucho más que cualquier acuerdo empresarial. ¿Qué es eso? Recuperé a mi hijo, dijo Mariana con emoción contenida. No al director general, no al empresario exitoso, sino al hombre que crié para valorar la integridad por encima de las apariencias. Rafael sintió lágrimas formándose nuevamente en sus ojos. Mamá, ¿cómo pudiste tener tanta paciencia conmigo? ¿Cómo pudiste soportar verme comportarme de manera tan decepcionante durante tanto tiempo? Mariana le tomó la mano. Porque recordé algo que tu padre solía decir antes de que las cosas se complicaran entre nosotros. Decía que el amor verdadero no es amar a alguien cuando es fácil hacerlo. Es amarlos lo suficiente como para ayudarlos a convertirse en la mejor versión de sí mismos, incluso cuando ese proceso es doloroso para ambos. ¿No te enojaste nunca durante estos meses? Me enojé muchas veces, admitió Mariana honestamente. Especialmente cuando te escuchaba hablando con Patricia sobre mí como si fuera un obstáculo para tu éxito.
pero la ira era solo la superficie. Debajo de eso, lo que realmente sentía era tristeza por el hombre extraordinario que sabía que eras, pero que habías dejado de ser. El sonido de pasos acercándose los hizo levantar la vista. Morrison y su equipo emergían del área de elevadores, con expresiones que eran profesionalmente neutrales pero no hostiles. Morrison se dirigió directamente hacia ellos, seguido por Sarah Chen y los otros miembros de su equipo. Su lenguaje corporal era confiado, pero no revelaba nada sobre la decisión que habían tomado. Señora Vázquez, señor Vázquez, dijo Morrison al acercarse, ¿podrían acompañarnos nuevamente? Hemos completado nuestra discusión y nos gustaría compartir nuestras conclusiones. Mientras se dirigían de vuelta hacia los elevadores, Rafael murmuró a su madre, ¿estás preparada para cualquier resultado? Mariana asintió serenamente, mijo. Después de lo que hemos vivido hoy, cualquier resultado que venga de un lugar de honestidad, será el resultado correcto. De regreso en la sala de juntas, Morrison organizó a su equipo de manera más formal que en la conversación anterior. Sarah Chen tenía su tableta abierta con lo que parecían ser notas extensas, y los otros ejecutivos habían adoptado posturas que sugerían que estaban a punto de hacer una presentación oficial. Antes de compartir nuestra decisión, comenzó Morrison, queremos asegurarles que los últimos 2 horas han sido una de las experiencias más extraordinarias de nuestra carrera profesional. Rafael y Mariana intercambiaron una mirada rápida, sin poder determinar si eso era positivo o negativo. En Meridian Corporation, continuó Morrison, evaluamos sociedades potenciales basándonos en 3 criterios principales: competencia operativa, estabilidad financiera y alineación de valores. Durante nuestra evaluación tradicional esta mañana, Grupo Vázquez había demostrado excelencia en los primeros 2 criterios. Hizo una pausa significativa, pero honestamente teníamos dudas serias sobre el tercer criterio. Sarah Chen tomó la palabra. La presentación que recibimos inicialmente, aunque técnicamente impresionante, nos pareció pulida de una manera que sugería superficialidad. Sentíamos que faltaba sustancia auténtica detrás de las métricas y las presentaciones profesionales. Rafael sintió una punzada de reconocimiento doloroso. Esa había sido exactamente su estrategia. Crear una presentación tan pulida y profesional que nadie cuestionara la sustancia detrás de ella. Morrison retomó la palabra. Lo que presenciamos esta tarde cambió completamente esa evaluación. No solo vimos la sustancia auténtica que habíamos estado buscando, sino que observamos un tipo de liderazgo y visión empresarial que raramente encontramos en el mundo corporativo moderno. Mariana permaneció serena, pero Rafael pudo ver que ella también estaba conteniendo la respiración. Señora Vázquez, dijo Morrison dirigiéndose directamente a ella, su estrategia para enseñar esta lección a su hijo demuestra un nivel de pensamiento estratégico a largo plazo que es verdaderamente extraordinario, pero más impresionante aún es el hecho de que usted creó una situación donde todos los involucrados, incluyéndonos a nosotros, aprendimos algo fundamental sobre liderazgo auténtico. Se volvió hacia Rafael. Y señor Vázquez, su capacidad para reconocer sus errores, analizarlos honestamente, y comprometerse a un cambio genuino, todo mientras estaba bajo la presión más intensa imaginable, nos dice todo lo que necesitamos saber sobre su carácter real. Morrison sonrió por primera vez desde que habían regresado a la sala. Por lo tanto, es mi placer informarles que Meridian Corporation está muy interesada en proceder con una sociedad estratégica con Grupo Vázquez. El alivio que Rafael sintió fue tan intenso que tuvo que agarrarse del borde de la mesa. Pero, continuó Morrison, tenemos una condición específica para esta sociedad. La palabra condición quedó suspendida en el aire como una nota musical que requería resolución. Rafael sintió que su corazón se aceleraba nuevamente, mientras que Mariana mantuvo su compostura serena, esperando pacientemente a escuchar los términos que Morrison estaba a punto de establecer.
La condición, continuó Morrison con una sonrisa que sugería que no era tan ominosa como podría haber sonado, es que queremos trabajar con ambos. No solo con el director general, sino también con la presidenta del Consejo de Administración. Queremos que la señora Vázquez esté activamente involucrada en todas las decisiones estratégicas relacionadas con nuestra sociedad. Sarah Chen asintió enfáticamente. Francamente, después de lo que hemos presenciado hoy, sería negligencia empresarial de nuestra parte no insistir en trabajar directamente con la persona que claramente posee la visión estratégica más sólida que hemos encontrado en nuestras evaluaciones latinoamericanas. Rafael se volvió hacia su madre con una expresión de alivio y admiración mezclados. «Mamá, ¿aceptarías?» Mariana consideró la pregunta cuidadosamente, no porque tuviera dudas sobre la oportunidad empresarial, sino porque quería asegurarse de que su respuesta reflejara el nuevo equilibrio que acababan de alcanzar. «Señor Morrison», respondió finalmente, «acepto con una condición propia». Morrison levantó una ceja, intrigado. «Quiero que quede claro que Rafael continuará siendo el director general de operaciones diarias. Mi papel será el de mentora estratégica y supervisora de valores corporativos, pero no quiero que mi participación activa mine su autoridad o su crecimiento como líder». Se volvió hacia Rafael. «Has demostrado hoy que tienes la capacidad de aprender de tus errores y crecer como persona. Ahora necesitas la oportunidad de demostrar que puedes aplicar esas lecciones de manera consistente». Morrison sonrió ampliamente. «Perfecto. Esa es exactamente la dinámica que esperábamos proponer». Los siguientes 30 minutos se dedicaron a discutir los términos generales de la sociedad. Meridian establecería su sede regional latinoamericana en los pisos 18 y 19 de Torre Empresarial Pacífico, con una opción de expansión a pisos adicionales según creciera su operación. El contrato inicial sería por 5 años, con renovaciones automáticas basadas en el desempeño mutuo. Pero más importante que los detalles financieros eran las expectativas operativas que Morrison delineó. «Queremos que Grupo Vázquez mantenga exactamente el tipo de cultura empresarial que hemos visto demostrado hoy», explicó Morrison. «Autenticidad, integridad, respeto genuino por todos los empleados, y la humildad para admitir errores y crecer a partir de ellos». Rafael asintió vigorosamente. «Esos serán nuestros principios operativos fundamentales, señor Morrison, no negociables». «Excelente. Y esperamos que la señora Vázquez esté disponible para consultas regulares con nuestro equipo ejecutivo. Su perspectiva sobre el desarrollo empresarial sostenible es exactamente lo que necesitamos para nuestras operaciones en mercados emergentes». Mariana sonrió. «Será un honor, señor Morrison». Cuando la reunión formal concluyó y los contratos preliminares fueron firmados, el equipo de Meridian se preparó para partir hacia el aeropuerto. Morrison se despidió personalmente de Mariana y Rafael en el lobby. «Señora Vázquez», dijo Morrison estrechando su mano, «quiero que sepa que lo que hizo hoy no solo salvó la relación con su hijo y aseguró un contrato importante. Nos ha dado a todos nosotros una clase magistral sobre lo que significa el liderazgo transformacional». Se volvió hacia Rafael. «Y señor Vázquez, considérese afortunado. No muchas personas tienen una segunda oportunidad de redefinir quiénes son como líderes. Use esta oportunidad sabiamente». Después de que los ejecutivos de Meridian partieron, Mariana y Rafael se quedaron solos en el lobby que había sido el escenario de tantos eventos transformativos ese día. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», preguntó Rafael, mirando alrededor del espacio familiar que ahora se sentía completamente nuevo. «¿Qué?». «Que durante meses estuve tratando de impresionar a clientes potenciales proyectando una imagen de sofisticación internacional, cuando lo que realmente los impresionó fue la autenticidad más pura que he visto jamás». Mariana asintió sabiamente. «Esa es la paradoja del éxito verdadero, mijo. Cuanto más tratas de forzarlo, más se te escapa».
pero cuando simplemente eres quien realmente eres, de la mejor manera posible, el éxito llega naturalmente. En ese momento, Andrea se acercó a ellos con una expresión de curiosidad apenas contenida. Licenciado Rafael, señora Mariana, dijo hesitante, disculpen la intromisión, pero todo el personal está murmurando sobre lo que pasó hoy. ¿Podrían aclararme algo? Rafael miró a su madre, quien asintió con una sonrisa. Por supuesto, Andrea, ¿qué quieres saber? ¿Es verdad que la señora Mariana es realmente la dueña de toda la empresa? Rafael se rió suavemente. No solo es verdad, Andrea. Mi madre es la persona más extraordinaria que conozco, y durante estos meses, fui demasiado tonto para darme cuenta de ello. Andrea se volvió hacia Mariana con una expresión de asombro y respeto. Señora Mariana, ¿por qué trabajaba como empleada de limpieza? Mariana consideró cómo explicar la situación de manera que Andrea pudiera entender sin sentirse incómoda. Andrea, a veces las personas que amamos pierden el rumbo, y la única manera de ayudarlos a encontrarlo de nuevo es mostrarles las consecuencias reales de sus decisiones. Fue una lección muy difícil de enseñar pero aparentemente necesaria. Andrea asintió lentamente. ¿Y ahora qué va a pasar? Rafael respondió antes que su madre. Ahora vamos a dirigir esta empresa de la manera que siempre debió ser dirigida, con respeto para todos, honestidad sobre nuestros orígenes, y gratitud por las oportunidades que tenemos. Se volvió hacia Mariana. Y vamos a asegurarnos de que todos en esta empresa sepan la historia real de cómo llegamos aquí. Durante las siguientes semanas, la transformación en Grupo Vázquez fue notable. Rafael implementó una serie de cambios que reflejaban las lecciones que había aprendido durante la crisis con Meridian. Primero, organizó una reunión general con todos los empleados donde presentó oficialmente a Mariana como la fundadora y presidenta del Consejo de Administración, contando la historia completa de sus orígenes humildes y su ascenso extraordinario. La reacción del personal fue una mezcla de asombro, respeto renovado y comprensión súbita de muchas cosas que habían notado pero no habían podido explicar durante los últimos meses. Miguel, el técnico de mantenimiento, se acercó a Mariana después de la reunión. Señora Vázquez, ahora entiendo por qué sabía tanto sobre los sistemas del edificio, usted los diseñó. María Elena, la empleada de limpieza que había considerado renunciar, se acercó con lágrimas en los ojos. Señora Mariana, no puedo creer que trabajara junto a nosotros todos estos meses. Nos trataba como iguales porque realmente nos veía como iguales. Segundo, Rafael reinstauró todas las políticas de bienestar empleados que había cancelado durante sus meses de optimización, pero esta vez con un entendimiento genuino de por qué eran importantes. La celebración del Día de las Madres fue reorganizada, pero ahora incluía también un reconocimiento especial para Mariana como la madre de la empresa. Rafael dio un discurso donde habló honestamente sobre sus errores y su gratitud por la paciencia de su madre y de todos los empleados. Tercero, estableció una política de puertas abiertas real, donde cualquier empleado podía solicitar una reunión con él o con Mariana para discutir ideas, preocupaciones o sugerencias de mejora. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. La productividad aumentó. La rotación de personal disminuyó significativamente, y varios inquilinos comentaron sobre la mejora notable en el ambiente general del edificio. Meridian Corporation, por su parte, se convirtió en el mejor embajador de Grupo Vázquez. Morrison compartió la historia, con permiso de Mariana y Rafael, en varias conferencias empresariales, describiéndola como el ejemplo más poderoso de liderazgo auténtico y transformación organizacional que había presenciado. Como resultado de esta publicidad positiva, Grupo Vázquez comenzó a recibir consultas de otras corporaciones internacionales interesadas no solo en alquilar espacios sino en aprender de su cultura empresarial única. 6 meses después del día que cambió todo,
Mariana y Rafael estaban sentados en la terraza del piso 25, disfrutando del atardecer sobre Guadalajara. El edificio zumbaba con actividad productiva, y las luces que se encendían en las oficinas representaban no solo trabajo sino propósito compartido. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?, preguntó Rafael, observando el horizonte de la ciudad. ¿Qué? Que el éxito que tenemos ahora se siente completamente diferente al éxito que pensé que quería antes. Se siente sostenible, como si pudiéramos mantenerlo porque está construido sobre cimientos verdaderos. Mariana sonrió. Esa es la diferencia entre el éxito que persigues y el éxito que construyes. Uno es frágil porque depende de factores externos. El otro es duradero porque viene de adentro. Rafael se volvió hacia ella. Mamá, ¿crees que alguna vez podré compensarte por los meses cuando te traté tan mal? Mariana le tomó la mano. Mijo, no necesitas compensarme por nada. Verte convertirte en el hombre y el líder que siempre supe que podías ser, es toda la compensación que necesito. Se quedaron en silencio por un momento, observando cómo la ciudad se transformaba con las luces del anochecer. ¿Sabes qué voy a hacer mañana?, preguntó Mariana con una sonrisa traviesa. ¿Qué? Voy a llevar mi carrito de limpieza por todo el edificio otra vez, no para fingir ser alguien que no soy, sino para recordarme de dónde venimos, y para asegurarme de que nunca perdemos la conexión con el trabajo real que mantiene funcionando esta empresa. Rafael se rió. ¿En serio? ¿En serio? Y esta vez, cualquiera que me pregunte sabrá exactamente quién soy y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Se levantó de su silla y miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad se extendían como estrellas terrestres. Después de todo, dijo con la sabiduría de alguien que había construido un imperio y luego había tenido el valor de arriesgarlo todo para salvar lo que realmente importaba. El trabajo honesto nunca es algo de lo que avergonzarse, es algo de lo que enorgullecerse. Y mientras las luces de Torre Empresarial Pacífico brillaban en la noche de Guadalajara, madre e hijo sabían que habían construido algo mucho más valioso que un edificio o una empresa exitosa. Habían construido un legado de autenticidad, respeto y amor que perduraría mucho más allá de cualquier contrato o ganancia financiera. Habían aprendido que el verdadero éxito no viene de esconder quién eres, sino de tener el valor de ser la mejor versión de quien realmente eres. Y esa finalmente era una lección que valía todos los sacrificios que habían hecho para aprenderla. Fin. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.